Cuando se prepara una prótesis, la fresa de diamantes se orienta de modo que facilite una vía adecuada de inserción, eliminando para ello la cantidad de estructura necesaria. La confirmación del paralelismo de las preparaciones se verifica, en último lugar, por el ajuste completo y correcto de las prótesis, pero se puede comprobar antes con los modelos de trabajo, colocados en el paralelómetro. Una vez construida la prótesis y completamente asentada, se asegura el encaje protésico en todas las superficies de los pilares, así como el soporte oclusal y si la prótesis posee forma, resistencia y adaptación adecuada, así como también la estabilidad funcional. Será posible igualar que las de los dientes naturales. Esto no se conseguirá si la relación de la prótesis con los dientes preparados no se hubiera controlado meticulosamente. El paralelizador dental es de vital importancia para planear, ejecutar y comprobar la precisión de las preparaciones necesarias en las dentaduras parciales removibles, aunque no sea indispensable para preparación de los apoyos oclusales. Su empleo es esencial para proyectar las modificaciones que se deban introducir en las superficies de los dientes implicados en el soporte, estabilización y retención de la prótesis, y así lograr prótesis duraderas y cómodas. El paralelómetro es un instrumento que determina el paralelismo relativo de dos o más superficies dentales o de otras partes del modelo de una arcada dental. Por consiguiente, el primer objetivo de un paralelómetro es identificar las modificaciones que se deben introducir a las estructuras orales para así construir una prótesis parcial removible con el mejor pronóstico. Esto se consigue con la remodelación de las superficies dentarias, de manera que los componentes de las prótesis parciales se acomoden a la posición ideal. Paralelización del modelo de estudio. En primer lugar, debemos determinar la vía de inserción óptima que elimine o minimice las interferencias durante la colocación y la remoción de la prótesis. La vía de inserción es la dirección que sigue la restauración desde el contacto inicial de sus partes rígidas con los dientes de soporte hasta la posición de descanso con los apoyos en sus lechos y la base de la dentadura en contacto con la mucosa. La vía de remoción es exactamente la inversa, porque es la dirección que sigue la prótesis desde su posición de descanso terminal hasta el último contacto de sus partes rígidas con los dientes de soporte. Cuando los planos guías están positivamente diseñados, el paciente puede colocar y extraer la prótesis con facilidad solamente en una dirección. Esto es porque los planos guías de las superficies dentales son paralelos a la vía de inserción. Asimismo, se deben de identificar las superficies dentales proximales que son o deben ser paralelas para que actúen como planos guías durante la inserción y la remoción. De igual manera, debemos de obtener un protocolo preciso para la preparación necesaria de la boca, en el que conste de la distribución de las superficies proximales de los dientes para colocar los planos guía y la reducción de contornos excesivos para eliminar las interferencias y colocar adecuadamente los brazos retentivos y recíprocos de los ganchos. La tripodización se va a realizar marcando 3 puntos en el modelo, 2 en encía palatina a la altura de los segundos molares y el tercero a nivel de la papila palatina si es un modelo superior, o en la papila interincisal de los dientes anteriores si se trata de un modelo mandibular. En cuanto a los planos guías, las superficies de los dientes proximales deben quedar paralelas entre sí para que actúen como planos guías al colocar y extraer la prótesis, y de esta forma pues el paciente puede colocar y extraer la dentadura sin forzar los dientes ni lesionar los tejidos subyacentes. Una parte importante es que los planos guías van a asegurar la función de soporte de los ganchos, su retención y estabilización. Para que un gancho ofrezca retención, su brazo retentivo se debe flexionar y por ello, pues los planos guía ofrecen una dirección positiva al movimiento de la prótesis hasta que se alcanza la posición terminal. En el paralelómetro
Los planos guías se obtienen poniendo en contacto las superficies proximales de los dientes con la varilla analizadora. Se va a modificar la posición del paralelizador anteroposteriormente hasta que las superficies proximales estén en la relación más paralela posibles entre sí o que permitan conseguir el paralelismo con pocas remodelaciones. Se pueden observar 3 tipos de contacto. El primero a nivel del margen gingival sin contactar la extensión de la cara proximal. El segundo es a nivel del tercio oclusal y el tercero pues es un contacto paralelo entre la cara o parte de la punta analizadora con la cara proximal. Contacto en superficie entre el estilete o a punta analizadora y la cara proximal. Siguiendo con los descansos oclusales, son unas prolongaciones rígidas que proceden de la estructura protésica y pues mediante un conector menor se va a situar por encima de los dientes. Previo a esto va a haber una preparación en el esmalte de los pilares para que puedan neutralizar las fuerzas oclusales que tienden a declavar la prótesis de la mucosa bucal y pues van a compensar las fuerzas de tipo horizontal. Una de las funciones que tienen es transmitir las fuerzas generadas durante la oclusión a lo largo del eje axial de los dientes en el que se apoya. Es impredecible pues la preparación previa del lecho para darle un buen asentamiento y un buen grosor. También van a impedir que nuestra prótesis se desplace y lastime los tejidos blandos sobre los que se va a apoyar esta misma. Indirectamente pues van a mantener las puntas de los ganchos retentivos en su posición exacta y no van a variar el punto de extensión de retención del gancho. Los conectores mayores son los elementos de la prótesis parcial removible que van a unir partes de la misma que se encuentran en ambos lados del arco dentario. El conector mayor va a brindar soporte, estabilidad y retención y debe de tener ciertas características estructurales para que sea eficaz. Dentro de ella pues está el ser rígido para evitar la torsión y las fuerzas de palanca sobre las piezas pilares y además garantizar una mejor distribución de fuerzas sobre los tejidos de soporte disponibles. Algo importante es que el borde del conector mayor nunca debe de terminar en el margen gingival porque causaría irritación del mismo y pues es preferible que los bordes se ubiquen alejados entre los 3 a 5 milímetros del margen gingival. Y si el borde del conector mayor tuviera que conectar con las piezas dentarias, pues deberá llegar por encima del cíngulo de las piezas anteriores y del ecuador de las piezas posteriores. Para la arcada superior tenemos la barra palatina simple, lo cual esta debe de estar ubicada entre la cara distal del primer molar y las fobias palatinas y debe de tener una ligera curvatura de concavidad anterior y también nunca debe de formar un ángulo en su unión con la base de la dentadura. Está indicada en prótesis dentosoportadas de brechas posteriores cortas, como es la clase de Kennedy 2, con buen soporte mucoso en el extremo libre, donde se va a reemplazar solo ya sea una o dos piezas dentarias, o cuando la oclusión antagonista es débil, como en el caso de las prótesis totales inferiores. Posteriormente tenemos a la barra palatina doble, el cual pues es un conector más rígido que la barra palatina simple, porque pues esta va a constar de una barra anterior y otra posterior que van a unir ambos extremos y pues su uso va a permitir en la mayoría de los casos respetar las consideraciones periodontales aplicables a la prótesis removible. Este está indicado en casos dentosoportados o dentomucosoportados, con buenos pilares y rebordes alveolares prominentes o cuando las brechas son largas, en caso de torus palatino no operable y en situaciones donde sea necesario reemplazar piezas anteriores.
Su contraindicación es la bóveda palatina alta porque la barra palatina anterior interfiere con la fonación. En tercer lugar tenemos la banda o cinta palatina, la cual tiene la forma de una franja que generalmente se ubica en la parte central del paladar y pues esta va a reemplazar satisfactoriamente a la barra palatina simple, ubicándose en una parte más anterior del paladar, dando rigidez a la prótesis y comodidad al paciente porque es una franja plana y ancha que cruza la línea media palatina en ángulos rectos sin causar molestias al paciente por su poco grosor. Está indicada en la clase 3 de brecha ancha, en la clase 1 y 2 con buenos rebordes residuales o en paladares en forma de V o de U y con pilares fuertes sin problema para la retención directa. También tenemos a la placa palatina en herradura, que es un conector en forma de U. Por sus características no es un conector satisfactorio y por consiguiente tampoco debe de ser usado pues arbitrariamente, sino en los siguientes casos, como es cuando se sustituyen varios dientes anteriores, cuando existe torus palatino que se extiende demasiado hacia la porción posterior, de modo que no permite el uso de una barra palatina, de una cinta palatina o una placa palatina, y cuando el paciente no tolera un conector posterior. Tenemos también a la placa palatina parcial. Esta va a cubrir una zona más extensa del paladar, contribuyendo así a darle un más soporte a la prótesis y al mismo tiempo al aumentar la extensión en la zona cubierta. Va a contribuir a darle estabilidad porque ofrece resistencia al movimiento horizontal durante la función de la prótesis. Este conector debe de ser delgado y debe reproducir la anatomía del paladar. Va a estar indicada en la clase 1 y 2 de Kennedy, en el extremo libre bilateral donde se deben reemplazar además de los dientes anteriores. En la clase 3 con brechas edéntulas amplias, en la clase 4 cuando se requiera mayor estabilidad y soporte mucoso adicional al soporte dentario, en paladares en forma de V o U cuando hay más de 6 dientes anteriores remanentes, cuando los rebordes residuales han sufrido reabsorción vertical no muy extensa, y va a ofrecer un buen soporte cuando los pilares son adecuados para la retención directa. Esta placa palatina no necesita de alivio, salvo en los casos donde exista un RAFE medio promedio. Tenemos también a la placa palatina total, que es un conector que cubre todo el paladar, similar a la placa palatina parcial, pero más extensa. Está indicada en los casos con pocos dientes remanentes anteriores o cuando los pilares y el reborde residual son pobres. Está indicada en clase 1 de Kennedy, donde los remanentes son todos o algunos de los dientes anteriores. En clase 2, donde se deba reemplazar algunos dientes anteriores, además de alguna pieza posteriores, del lado opuesto al extremo libre. En clase 1, donde hay de 1 a 4 premolares y todos o alguno de los dientes anteriores. Y también se presenta pues esta tabla comparativa en donde se expresa el soporte y la rigidez de cada uno de estos conectores mayores del maxilar. De los conectores mayores mandibulares tenemos 5. El primero es la barra lingual, en el cual pues es un conector de elección siempre que haya espacio suficiente entre el margen gingival lingual de las piezas anteriores y el piso de boca elevado. Está indicada en clase 3 de Kennedy y en la clase 1 y 2 con rebordes prominentes, pilares fuertes que ofrezcan buena retención directa y cuando se pueda pues emplear retenedores indirectos con apoyos que nazcan de la misma barra lingual. La segunda es la barra palatina, barra doble lingual. Esta es pues una combinación de una barra lingual con las características pues ya descritas y una barra de Kennedy o gancho continuo de Kennedy. Se dice que emplea este sistema para dar estabilidad a la prótesis o para ferulizar las piezas anteriores, inferiores y para brindar retención
indirecta pues a la misma prótesis. La tercera es la placa lingual, que este es un conector en forma de placa que se extiende desde el cíngulo de los dientes anteriores hasta el surco lingual que forman los tejidos del suelo de la boca con la mucosa alveolar lingual. Está indicada cuando el piso de la boca es elevado y llega muy próximo al margen gingival, o cuando los dientes naturales remanentes y los rebordes residuales ofrecen pobre estabilidad y retención. Tenemos también a la barra labial, que pues es muy parecida a la barra lingual, solo que la diferencia es que se va a ubicar en la parte bucal. Su forma es preferida de media luna y debe de ser hecha tan rígida como la barra lingual y ubicarse sobre las crestas del hueso alveolar labial. Por último tenemos a la barra sublingual. El principio fundamental de esta barra es evitar cubrir innecesariamente los dientes remanentes y los márgenes gingivales. La determinación de la forma y tamaño de la barra pues se va a basar en una técnica de impresión funcional con un cuidadoso modelo del borde lingual. Y pues bueno, la extensión de los conectores mayores va a depender mucho de ciertas condiciones como las que se expresan aquí en esta tabla. Retenedores directos. Para la prótesis parcial removible hay 3 tipos de retenedores directos, dentro de los cuales están los intracoronales, los retenedores de precisión extracoronales y los retenedores extracoronarios. En primer lugar, pues vamos a tener los retenedores intracoronarios, que es el que se ubica dentro de la corona del pilar para crear retención por fricción de sus elementos. Se conoce con el nombre de atache de precisión o de semiprecisión. Y bueno, este tipo de retenedor requiere la confección de una corona sobre la pieza pilar, y esta corona lleva dentro de sus límites una cavidad de paredes verticales con una forma semejante a una cola de Milano, con ángulos redondeados. Esta cavidad constituye la hembra del atache, que es prefabricada en los ataches de precisión o es fabricada por el técnico de laboratorio, utilizando una matriz metálica al momento de encerar la corona con los ataches de semipresión. Cuando se usan este tipo de ataches, primero se hace el colado de la corona en oro y luego se coloca la hembra prefabricada para soldarla a la corona, y dentro de la hembra entra la forma exacta de la contraparte, que se llama macho, el mismo que forma parte de la base metálica de la dentadura, y la fricción entre la parte interna de la hembra y la externa del macho es la que va a dar la retención. En segundo lugar tenemos los retenedores extracoronarios de precisión. Estos son retenedores que requieren la fabricación de una corona sobre el pilar, en cuya parte externa se va a ubicar uno de sus elementos y la otra dentro de estos retenedores de precisión extracoronales. Y de estos tenemos gran diversidad. Y por último tenemos los retenedores extracoronales, que se van a ubicar alrededor del pilar. Penetran al área cervical por la zona de mayor prominencia del mismo, para lo cual debe flexar para salir de la zona retentiva, generando resistencia a la remoción. La parte que penetra en esta zona cervical o infraecuatoriana es el brazo retentivo del retenedor. La resistencia es proporcional a la flexibilidad del brazo retentivo y debe de brindar suficiente retención para resistir fuerzas dislocales razonables. Estos brazos retentivos, que se ubican en el área, valga la redundancia, retentiva del pilar, deben de estar elaborados para que generen la retención, ya que son las partes de la dentadura que más se dañan. Estos retenedores son los que más se usan frecuentemente. Hay una división de estos retenedores, de los cuales tenemos los retenedores extracoronales.
supraecuatoriales y los retenedores extracoronales infraecuatoriales. Dentro de los retenedores supraecuatoriales tenemos al retenedor circunferencial. El cuerpo de estos están generalmente en la zona de la cara proximal vecina al espacio edéntulo, en la zona supraecuatoriana, y desde allí sus elementos constitutivos se distribuyen alrededor del pilar. Está indicado en prótesis parciales removibles con máxima rigidez y estabilidad en función. La clase 3 de Kennedy es su mejor indicación. Tenemos también a los retenedores de acción posterior, que estos van a estar indicados en premolares y caninos en el extremo libre cuando la retención de la superficie distal de estos dientes no es usable y hay un adecuado espacio en mesial para el cuerpo y conector del retenedor. En dientes cortos con pocas áreas retentivas mesiobucalmente y en distal, y en los casos donde el retenedor tipo barra no está indicado ni deseado y la estética ocupa un lugar menos importante. Otro de los retenedores es de acción posterior invertido, el cual va a estar indicado en premolares inferiores con inclinación lingual en extremo libre. Está también el retenedor seccionado, o también denominado mitad y mitad, el cual va a estar indicado en premolares aislados, rotados o inclinados, en pilares premolares y molares en el extremo libre y en dentosoportados. En estos casos en los que solo se utiliza como estabilizador, sus brazos no penetran en las zonas retentivas. El retenedor en anillo, que está indicado en molares inferiores que tienen inclinación hacia mesial y lingual con el ángulo retentivo en la superficie mesiolingual. En molares superiores que tienen inclinación hacia mesial y bucal con el ángulo retentivo en la superficie mesiobucal. Y en pilares molares posteriores de la clase 3 o el lado dentosoportado de la clase 2. Está también el retenedor Jackson o doble Eicher, y está indicado cuando hay necesidad de usar un retenedor en una parte de la boca donde no hay espacio edéntulo. Cuando el espacio edéntulo también entre dos dientes naturales es pequeño para un diente artificial, se usa este tipo de retenedor. Y cuando no existe suficiente retención en un solo pilar. El retenedor múltiple, que también tiene indicaciones para pilares posteriores juntos y unidos que tengan zona retentiva por bucal, en premolares inferiores vecinos al espacio edéntulo, o cuando se desea fortalecer o reforzar pilares posteriores debilitados periodontalmente, y cuando la retención que ofrece el pilar más posterior no es suficiente y el diente próximo al pilar permite incrementar la retención del pilar más distal. En cuanto a los retenedores infraecuatoriales, el primero es el retenedor tipo barra, en donde sus elementos constitutivos nacen de la estructura metálica de la prótesis. Estos cruzan el margen gingival del pilar y toman contacto con él según la ubicación del ecuador. Son retenedores que van de gingival a cervical y toman el nombre tipo barra por la barra que los une a la base de la dentadura. Los más usados son el T, el C y el I. Todos tienen características en común, nacen de la base o de la estructura metálica y se aproximan a la zona retentiva desde gingival del pilar. Su conector mayor, como ya se ha dicho, no debe contactar con la superficie del diente ni de los tejidos blandos vecinos. Cubren menos superficies dentarias y exhiben menos metal en comparación con los retenedores circunferenciales. El retenedor en T está indicado en la clase 1 y 2 cuando engancha el ángulo distobucal del pilar. Este retenedor se hace flexible con fines de retención y por consiguiente la porción supraecuatorial no ofrece estabilidad ni oposición.
Modificaciones de este retenedor son el Y y el C, cuyas indicaciones y contraindicaciones son pues prácticamente iguales a este tipo de retenedor, al T. El T pues va a estar indicado en el extremo libre cuando los pilares tienen su retención en distal, en pilares posteriores con zonas retentivas adyacente al espacio edéntulo. Los retenedores en C van a tener las mismas indicaciones que el T, siendo pues un poco más estético. Se usa más a menudo en los premolares superiores para mejorar los resultados estéticos. El retenedor en I o de Krautschville va a estar indicado en las clases 1 y 2 en el pilar más distal cuando hay un ángulo retentivo mesial o en la parte central de bucal. También se usa en los ángulos distobucales cuando la estética es un factor relevante y en situaciones que requieran retenedores menos tensionantes para pilares periodontalmente comprometidos. Es importante contar con materiales de impresión que favorezcan un mejor diagnóstico y que reproduzcan los detalles necesarios para nuestra prótesis parcial removible. Estos materiales de impresión deben de ser capaces de formar una masa plástica para que pues, pueda adaptarse a las estructuras a reproducir. Debe de tener un fraguado que permita separarlo de la cavidad oral sin perder detalles. Y bueno, estos son ya sean termoplásticos o fraguables. Podemos clasificarlos en materiales elásticos y no elásticos. Dentro de los elásticos pues están los hidrocoloides. Tenemos el reversible que pues vendría siendo el agar y el irreversible que es el alginato. Están también los elastómeros sintéticos donde tenemos el polisulfuro, la silicona por condensación, la silicona por adición y el poliéter. Y dentro de los materiales no elásticos pues hay ceras y hay pastas. En las ceras tenemos la cera de impresión, de registro, la Godiva. Y en cuanto a las pastas, pues tenemos el óxido de zinc y eugenol. El PPR se va a establecer mediante la historia clínica, diversos exámenes como lo son el clínico, el visual, el de imagen, en el cual nos apoyamos de radiografías y demás elementos.